Gracias, señor Lobón. A continuación tiene la palabra la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida, Grupo Mixto, no quiere hacer uso de la palabra. Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Bueno, manifestar desde el Partido Aragonés esa apuesta también que hicimos, como el resto de los grupos de la Cámara, por el pacto por la ciencia. Si recuerda usted, consejera, el día que nos llamó a su despacho, nosotros no pusimos ningún problema en firmar el pacto por la ciencia, solo le pusimos una pequeña condición, y una pequeña condición constructiva para Aragón, que era cuantificar el pacto por la ciencia. Es decir, está muy bien hacer un pacto por la ciencia. Yo creo que nadie de los que estamos aquí nos negaríamos nunca a que Aragón se apostara de forma decidida por todo lo que tiene que ver con innovación, con investigación y con ciencia, pero había que cuantificarlo. Y entonces le dijimos que por lo menos ese pacto por la ciencia tenía que estar en el 1,3% en inversión. El 1,3% para acercarnos a la media nacional. Naturalmente, desde el primer momento, al igual que el resto de los grupos de la Cámara, el Partido Aragonés arrimamos el hombro simplemente con esa condición de cuantificar el pacto. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora en estos momentos? El grado de cumplimiento del pacto. No queremos decir que no haya voluntad, pero claro, si ahora mismo estamos en el 0,91 todavía y no tenemos tampoco unos mecanismos claros para cuantificar el pacto, algo que es importante cuantificar, evaluar si estamos en el camino correcto o no correcto, es el motivo principal por el cual nosotros todavía no podemos aprobar su sección. Y vuelvo a decir, no porque no esté haciendo todo lo que pueda, simplemente porque esto es como un examen. Si ponemos que el 5 es el aprobado y de ahí para arriba, si todavía no llegamos al 5, que es ese 1,3%, pues a pesar de que vemos la intención, todavía no podemos aprobar eso que acordamos usted y yo, que era cuantificar de una manera clara y objetiva y evaluable a través de las matemáticas, en este caso de la cifra del 1,3%, y todavía no lo estamos consiguiendo. Y en segundo lugar, una razón principal y que nos preocupa muy mucho de que no se esté haciendo es que además del pacto, además de que se acrecente el personal investigador, además de que se aumente todo lo que son las políticas universitarias, que vuelvo a decir, nosotros estaremos totalmente de acuerdo, es que creemos que Aragón no está apostando por las tecnologías de futuro. Y se lo digo con el corazón en la mano, no estamos poniendo la carne en el asador en todo lo que tiene que ver alrededor. Antes hablamos de Industria 4.0, pero estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando del Big Data, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de las Smart Cities, estamos hablando de blockchain. Yo se lo repito, consejera, hace poco quise poner una interpelación en esta Cámara alrededor de blockchain y la letrada no me dejó. Y lo digo sanamente. No me dejó porque me dijo, es que el Gobierno de Aragón no está haciendo nada en materia en este tipo, con lo cual tienes que ponerlo de otra forma diferente. Digo, ¿cómo que lo tengo que poner de otra forma? Dice, sí, es que el Gobierno de Aragón no está haciendo nada al respecto, con lo cual no podemos aceptarte esta interpelación. El blockchain es la tecnología del futuro. Es la gran parte de dónde va a ir el nuevo Internet, la nueva sociedad que se está construyendo. Y en ese sentido, si no podemos interpelar alrededor de blockchain, pues la verdad es que tenemos un problema grave. Con lo cual, yo creo que ese es el talón de Aquiles y es la asignatura pendiente y es lo que nos tiene que intentar convencer de aquí al año que viene. Hablemos de Big Data, pero no organizando solo unas jornadas. Hablemos de Big Data con planes potentes para transferirlos para que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, se suban al tren del futuro. Hablemos del Internet de los servicios, hablemos del Internet de las cosas, hablemos sin tapujos de la inteligencia artificial, de las cosas buenas, de las cosas que hay que mejorar. Y en ese sentido, a partir de ahí nosotros veremos que además de preocuparse por el personal investigador, que lo vemos muy bien, quiere que Aragón esté a la vanguardia de la ciencia. Y lo están haciendo otras comunidades autónomas, ¿eh? Es que si le estuviera pidiendo algo imposible, pero media España lo está haciendo de una forma decidida desde hace 2 o 3 años, casualmente desde el inicio de esta legislatura. Y sí que me gustaría que
tuviera a buen compromiso este consejo constructivo que le hacemos llegar desde el Partido Aragonés y que, como ha podido ver, hemos intentado introducir una serie de enmiendas constructivas que no descuadren un presupuesto que no es que nos disguste, le vuelvo a decir, pero que sí que creemos que se puede potenciar de forma importante. De hecho, una de las enmiendas, la más ambiciosa que creemos que hemos hecho desde el Partido Aragonés, es ese Plan Aragonés, el desarrollo de las tecnologías de futuro, a 10 años como están haciendo en otros sitios, 2015-2025, en donde, independientemente de lo que usted esté haciendo, hay que empezar, pero vuelvo a decir, no haciendo jornadas de sensibilización o jornadas en el ITA solamente, que nos parece muy bien, sino apostando para que las empresas, de alguna manera, se suban a este tren de futuro que ya es presente, A partir de ahí, algo que también le hacemos llegar de forma importante y que creemos que también hay que mejorar sensiblemente y que estoy seguro de que lo va a hacer, es la adecuación de los perfiles profesionales a nivel universitario. Hay que hablar con la universidad, naturalmente creemos en la autonomía universitaria, pero hay que hacerle ver a la universidad, en la medida de sus posibilidades, de que el sector de las profesiones de futuro está demandando unos perfiles en donde hay que adecuar esos grados universitarios y hay que hacerlo de una forma ambiciosa. Y ahí dentro respetando esa autonomía universitaria, hay que influir de forma importante para esos nuevos sectores, nuevos nichos de empleo que están demandando las empresas en Aragón, en España, en Europa y en el mundo, en donde, sinceramente, y se lo dije al rector, creo que tenemos que subirnos a ese tren y todavía vamos por detrás. Y lo digo sanamente y lo digo de forma constructivamente. Podíamos ser políticamente correctos, pero no nos estamos subiendo a ese tren. De hecho, recientemente vamos a registrar una comparecencia al rector, se lo dijimos a él, para intentar abordar este problema de la adecuación de los perfiles profesionales. No descuidemos los campus externos. Señora consejera, sabe que para el Partido Aragonés es una demanda importante. En la Almunia se ha hecho un esfuerzo importante. Creemos que en Teruel y especialmente también en Huesca se puede apostar muchísimo más, porque así lo dice el campus universitario ostense, ese plan estratégico que tienen, por ejemplo, y en ese sentido también, para que la universidad sea de todo Aragón, tendrá todo nuestro apoyo. Eche el resto en la llegada a los pueblos de los servicios de telefonía e Internet y de banda ancha. La portavoz del Partido Socialista hablaba de que quitábamos enmiendas. Se ha ejecutado simplemente en cuanto a la extinción de la TDT solo el 58%. Hay que seguir trabajando también en el presupuesto de... Simplemente, para acabar, esperando que le podamos aprobar el año que viene, no podemos ser su presupuesto, llegue a ese 1,3% que pactamos usted y yo, que pactó el Partido Aragonés con usted, y no se olvide de intentar subirnos al tren de las tecnologías de futuro.